El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que os dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Todo eso lo harán con vosotros a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Decíamos al principio que, aunque de forma extraña por la fecha, celebramos hoy esta solemnidad de San Jorge, mártir. De hecho, de San Jorge sabemos poco, bueno, aparte de que es patrón de Cataluña desde muy antiguo, y no solo de Cataluña, y de Aragón, y de Escocia, y de muchos otros sitios, pues es también lo que sabemos es poco a nivel histórico. Certezas, pues que es mártir y que era soldado y que era mártir y considerado mártir desde el mismo siglo IV. Si muere hacia el 302, se considera, pues ya en ese siglo, unos 30 años después, ya se edifica la primera iglesia dedicada a San Jorge mártir, lo cual demuestra que desde el principio hay una gran devoción a San Jorge y a su martirio. Ahora bien, ¿qué historia hay detrás de San Jorge? ¿Cómo fue su martirio exactamente? ¿Qué pasó? Bueno, todo eso con certeza no se sabe, en el sentido de que hay muchas leyendas. No hablamos ahora de San Jorge y el dragón, esa es medieval, eso es muy posterior, y es la leyenda del caballero cristiano que se enfrenta al pecado para salvar a la iglesia, la mujer que representa aquella iglesia, o sea, representa el caballero que quiere salvar la humanidad para Cristo. Pero eso es otra historia, aunque venga de la leyenda de San Jorge. A nivel histórico, lo que podría haber pasado, no hay certeza absoluta que esta sea la realidad. Soldado, mártir, sí. Lo demás podría haber pasado lo que en lo que coinciden la mayoría de las leyendas hemos de pensar que cuando se habla de leyendas en la antigüedad no es lo que hoy entendemos por leyendas. Leyenda quiere decir en sentido estricto lo que se lee. Aquello que se lee es una leyenda. Y entonces se hacían escritos, y entonces son escritos lo que se escribía sobre San Jorge. Hoy por leyenda entendemos una cosa que no es cierta en absoluto, pero que ha pasado de generación en generación. En este sentido, las leyendas son escritos que pueden ser o no ciertos en el sentido antiguo, pero que se escribían sobre temas o personas concretas. Y aquí San Jorge lo que parece, solo parece, más real, es que él, siendo soldado, o se convierte siendo soldado, o justo antes de ser soldado, ya más lógico es siendo soldado se convierte, y llega la persecución de Diocleciano, y buena parte de la persecución la han de ejercer los soldados, a las órdenes del tribuno, pero el soldado. Y él se negaría a estas persecuciones porque es eliminar a otros cristianos, solo por el hecho de que son cristianos, no por un hecho de justicia, de una traición o de un acto propio de los soldados, sino en un acto impropio, que es la persecución de cristianos. En ese momento él se habría revelado como cristiano y después de algunos tormentos, como para que dejase la fe, pues lo habrían ejecutado con otros cristianos o en el lugar de los cristianos. Eso es lo que parece más, pero cómo fue la historia real, con certeza, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es lo que es un mártir, y el mártir es el que da la vida por Cristo.
y viene muy bien con las lecturas que hemos leído. Sobre todo en este Evangelio de hoy, bueno, en la lectura de San Juan ya viene lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. El que cree, aunque muera mártir, aunque muera... Y morir aquí tiene dos sentidos, ¿eh? Uno es el morir dando la vida, o sea, morir en un sentido estricto, pero otro es aquel que muere socialmente. ¿Cuántos cristianos han muerto socialmente? No son nada, ni han podido llegar a nada, teniendo todas la calidad humana, personal, para haber podido llegar a ser alguien, y no han sido porque eran cristianos, simplemente por el odio a la fe. Hoy nos encontramos un odio a la fe inmenso en nuestro país. Basta ver los discursos de los políticos. Cristo fuera, todo lo que sea la fe, nada, ha de ser eliminado. Veremos los próximos años lo que pasará con las escuelas católicas, incluso con las parroquias. Depende de cómo vayan los partidos, porque lo que están prometiendo y diciendo es la eliminación absoluta de la fe, del ámbito visible. Antes era del ámbito público, ahora ya empieza a ser del ámbito visible. Con lo cual hemos de tener, bueno, todo eso será para bien de la Iglesia. O sea, aquí siempre hemos de tener una cosa muy clara. Las persecuciones a la Iglesia le hacen bien. A los que las sufren les hacen solo bien espiritual, pero claro, le hacen daño, pero bien espiritual si se mantienen fieles. Pero a la Iglesia en general las persecuciones son semilla de nuevos cristianos. Sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos, decía Tertuliano, y aunque acabó hereje Tertuliano, pero tenía razón en esto cuando lo dijo. Para nosotros los mártires son signo de que la fe vale hasta el final, y que nos odien a los cristianos es normal. Y cuando digo que es normal, no digo que haya de ser así, sino que es normal en el mundo que está lejos de Dios. Y es muy curioso que es que hay mucha gente que dice, no, la Iglesia ha de ser amable, ha de ser amada por la gente. Claro que sí, eso sería lo bueno, lo normal. Pero ante el pecado, cuando busca el bien, cuando busca ser fiel a Cristo, ante el pertinace en el pecado, lo único que genera es odio, porque el diablo no le gusta a la Iglesia. Y se entiende entonces perfectamente este Evangelio de hoy. Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pues como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Eso que nos cuesta no de entender es muy fácil. Lo que nos cuesta es vivirlo, pero entenderlo se entiende estupendamente. Si Cristo muere en la cruz por fidelidad al Padre y muere por nuestros pecados, pero es el pecado que lleva a la muerte de Cristo. Es el pecado de los hombres que lleva a la persecución. Y más en un sistema como el nuestro, estos sistemas occidentales, que son los sistemas más dictatoriales que existen. Y eso a muchos les cuesta de entender, pero es que funcionan de una forma espléndida. Hablan de libertad, pero lo que ellos entienden por libertad es libertinaje. O sea, puedes hacer el mal cuanto quieras, siempre que me respetes a mí el Estado y hagas lo que yo digo. Y después, sobre la verdad no se habla, la verdad la tengo yo. Los ciudadanos no son nadie para hablar, solo los políticos, que para eso nos han escogido. Es la dictadura de los partidos, donde el hombre no cuenta nada. Lo hemos visto estos días, por ejemplo, con todos los pequeños debates sobre la eutanasia. Todos de acuerdo. La vida no importa, la vida humana, la trascendencia del hombre no importa. Uno sufre, tiene por qué sufrir, lo hemos de aliviar de su sufrimiento matándolo.
Y dices, ¿qué? Pues ya están de acuerdo todos los partidos. Dices, pues vamos bien. Primero era matar a los no nacidos, bueno, primero era destruir el matrimonio, eso era muy importante. Destruir las relaciones familiares, porque de esta forma ya dependes, o sea, era sacar Dios de la vida de las personas. ¿Y qué había de más sagrado que el matrimonio? Pues destruir lo que es sagrado, el matrimonio mismo. Después destruir ya la vida, los no nacidos primero. Ahora vienen los que sufren. Lo peor es el sufrimiento. Esto es muy oriental, lo peor es el sufrimiento. Es New Age, en el fondo. Y después vendrá ya los que no son, cuando ya se apruebe todo eso, ya vendrán qué hacer con la gente que no es normal. Porque los normales tenemos derechos, los no normales no tienen derechos. Pero eso llegará más adelante. Todo eso es un ciclo muy claro hasta que esté destrozada toda la sociedad en manos de los poderes económicos y políticos. Ya está, eso es lo que se quiere. Bueno, en el fondo detrás sabemos las ideologías que hay, la masonería que hay, que lo que quiere es destruir la Iglesia para tener libertad absoluta para unos grandes multimillonarios. Y ya está, no hay nada más, que son los que controlan al final este mundo. Pero todos esos caen, porque al final el único que vence es Cristo. Y eso lo hemos visto tantas y tantas veces. Cuando Cristo está en la cruz y parece que lo ha perdido todo, en realidad nos ha ganado por su muerte y resurrección la salvación. Y aquel que han vencido y ha muerto, hemos matado a Dios. Jesús resucita al tercer día. Y Él nos garantiza que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es lo que les pasa a los mártires. A mí lo que más me sorprende de los mártires no es que mueran por Cristo, que está muy bien, o sea, es lo que hay que hacer, sino que las circunstancias con las que mueren. Cuando un mártir muere, normalmente la visión del momento de la muerte es: Dios ha sido vencido, la fe ya no existe, han ganado los malos. ¿Para qué morir por aquel que, fíjate, todo lo que había hecho, las iglesias destruidas, las cosas, no queda nada? Dios ha perdido. Pues no, yo creo realmente en Cristo, que resucita y que da la vida eterna. Y así, aun perdiéndolo todo, mueren por Cristo. Para mí es el ejemplo máximo de los mártires, es eso, ante lo que ya no queda nada. Cuando la fe parece que ya no tiene ni sentido, el tener esa gracia inmensa de darse cuenta de que Dios lo vale absolutamente todo. Y eso es la fiesta de San Jorge. No valen los políticos, no valen las patrias, no valen nada más que Cristo, y Él está en la gloria, donde estamos llamados cada uno de nosotros para llegar a la vida eterna.